Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre el enfoque de trabajo multidisciplinario en pacientes con DTC avanzado, con el Dr. José Luis Torres. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Bayer. Bienvenidos. Advertencia: este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Hola, soy José Luis Torres Grajales, soy médico internista endocrinólogo. Trabajo en la ciudad de Medellín, en la Clínica Las Américas AUNA y en el Endocrino Centro de Estudios Hormonales SA. Y soy miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Bienvenidos a este Endopodcast que el día de hoy será acerca del enfoque del trabajo multidisciplinario en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides avanzada. Para dar inicio a este Endopodcast es importante que recordemos que el carcinoma diferenciado de tiroides es una neoplasia endocrina que es la neoplasia más común y constituye aproximadamente entre 1 y 2% de todos los cánceres. La mayoría de las lesiones desde el punto de vista de enfermedad maligna endocrina, en este caso de la tiroides, están localizadas a nivel cervical y sabemos que son de un excelente pronóstico con supervivencias que están establecidas a los 10 años de aproximadamente el 97%. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que son menores al 10% que pueden tener carcinomas diferenciados de tiroides avanzados y pueden estar dentro del contexto de la presencia de metástasis a distancia. El problema es que estos pacientes que tienen metástasis a distancia, 2/3 partes de ellos se vuelven refractarios a la terapia de yodo radiactivo y eso impacta definitivamente en la supervivencia de esta población, con cifras que han mostrado que definitivamente la supervivencia en estos pacientes que son refractarios a yodo a 5 años es una supervivencia que es menor del 50% y a los 10 años definitivamente es una supervivencia que es menos del 10% de los casos. ¿Qué es importante tener presente? Que cuando nosotros hablamos de los carcinomas avanzados de tiroides que son refractarios al yodo, lo primero que nosotros tenemos que recordar es cuándo nosotros sospechar esa refractariedad, y esto lo tenemos que tener en cuenta si estamos enfrentando alguno de los siguientes 4 escenarios. El primer escenario es la ausencia de captación de radioyodo desde la terapia inicial. El segundo son los pacientes que pierden esa capacidad de captación de yodo después de una previa evidencia de captación. El tercero es la presencia de múltiples lesiones, donde hay algunas lesiones que captan yodo y otras que no captan el yodo. Y finalmente, cuando nosotros establecemos una progresión en un paciente que previamente venía captando el yodo radiactivo. A partir de esto, tenemos que considerar que surgen alternativas de terapias sistémicas en los pacientes que tienen esta refractariedad, y para eso definitivamente hay distintos blancos que están descritos dentro del manejo del carcinoma diferenciado de tiroides refractario a yodo radiactivo, entre los cuales tenemos los inhibidores de tirosina quinasa, los inhibidores mTOR, los inhibidores BRAF y los inhibidores de otras vías como pueden ser el MEK. Pero dentro de este escenario, tener refractariedad a yodo radiactivo no es sinónimo de entrada en pensar en que el paciente requiere una terapia sistémica. Para esto viene otro punto muy importante y es establecer cuál es el perfil del paciente que se beneficia, por ejemplo, del inicio de un inhibidor de tirosina quinasa, y a partir de esto, este paciente debe cumplir con alguno de los siguientes criterios. Recordemos que uno de los criterios es la presencia de cargas tumorales de aproximadamente 1 a 2 centímetros. El segundo criterio es establecer la progresión a través del uso de medidas en la parte de radiología como el RECIST, en el cual establecemos esa progresión en un periodo igual o menor a 12 meses. El tercero es la enfermedad sintomática, un paciente que definitivamente tenga un compromiso clínico a partir de lo que está generando esta carga tumoral o que presente definitivamente complicaciones locales, ya sea por el tamaño o por la ubicación de las lesiones, que ponga en riesgo o una inminencia de complicaciones para el paciente a partir de este tipo de lesión. Y finalmente, un cuarto punto que es fundamental es considerar la clase funcional de los pacientes para establecer si los pacientes se benefician o no
de este tipo de terapias sistémicas, porque sabemos que son terapias que no dejan de ser nocivas dentro del contexto de la calidad de vida y el riesgo de que pueda aumentar inclusive en algunos momentos la morbilidad de nuestros pacientes a partir de sus efectos adversos. Si nosotros hacemos un análisis acerca de los inhibidores de tirosina quinasa, tenemos 2 estudios de fase 3 en los cuales dentro del carcinoma diferenciado de tiroides refractario a yodo, tenemos 2 moléculas que han sido de todos modos valoradas en ensayos clínicos y que han mostrado evidencias que sirven como alternativas para el enfoque de estos pacientes que están dentro de este escenario. Una de estas moléculas es el uso de sorafenib a partir de lo que nos mostró el estudio de Cision, en el cual básicamente recordemos que era una población de 417 pacientes que utilizaron una dosis de sorafenib de 800 miligramos al día, y el desenlace principal fue el impacto que se logró con esta molécula en la supervivencia libre de progresión, en el cual se favoreció con el uso de sorafenib en un 10.8 meses en seguimiento comparado con 5.8 meses en el otro brazo, que era el brazo placebo. En el estudio de Cision también nos trae otro tipo, digamos que de enseñanzas en el sentido de que a partir de este ensayo clínico se determinó una respuesta parcial a favor de sorafenib en un 12% comparado con un 0.5 en el brazo placebo y una enfermedad estable en un periodo mayor de 23 meses en el cual con el uso, en este caso de este ITK, esa enfermedad estable se logró alcanzar en un 41.8% de los pacientes que estaban vinculados en este ensayo. Hay otro ensayo clínico que es interesante mencionar, que es el estudio SELECT, que fue con lenvatinib, en el cual básicamente fueron 392 pacientes con una dosis de 24 miligramos al día, y la supervivencia libre de progresión que se alcanzó con lenvatinib fue de 18.3 meses, comparado con 3.6 meses en el brazo placebo. La respuesta parcial en este tipo de lesiones en este ensayo clínico que se generó con el uso del lenvatinib fue casi de un 63%, favoreciendo en este caso el brazo de intervención que era con el uso del ITK, comparado con placebo, y una enfermedad estable de más de 23 meses en un 15.3%, que favoreció también en este caso al inhibidor de tirosina quinasa. Y es que definitivamente cuando nosotros prescribimos este tipo, digamos que de terapias, es fundamental tener grupos multidisciplinarios que se requieren para el manejo integral y el acompañamiento que un paciente necesita una vez nosotros iniciamos este tipo de tratamientos. ¿Por qué es importante esto? Porque más allá de la disponibilidad que tenga ese equipo médico, que sea un equipo médico con experiencia y que esté capacitado para el manejo de este tipo de fármacos, definitivamente esto es una curva y es una curva de aprendizaje que cada día debemos ir avanzando para nosotros poder tener en cuenta varias consideraciones que se deben tener en el momento en el que nosotros decidimos iniciar este manejo, en el momento en el que perfinamos nuestros pacientes, y estas consideraciones básicamente están establecidas en los siguientes puntos. Lo primero es recordar lo que mencionábamos ahora. Son terapias que definitivamente no son inocuas. Son terapias que pueden generar efectos adversos, por eso el buen estado general de nuestros pacientes y la expectativa de vida que nuestros pacientes deben tener es un punto aceptable que se debe considerar antes del inicio de cualquier terapia con un inhibidor de tirosina quinasa. El segundo punto que tenemos que analizar en nuestros pacientes es que definitivamente tienen que haber ausencia de comorbilidades y de contraindicaciones que definitivamente nos digan que esa terapia para cierto perfil de pacientes no definitivamente estaría indicada. Y el tercer punto es que esto definitivamente, cuando nosotros estamos dentro del escenario de formular este tipo de medicamentos, este equipo de multidisciplinario que está alrededor del paciente debe tratar de darle la mayor información al paciente de qué se espera con estas moléculas, cuáles son los efectos adversos que de ellas se pueden desprender y finalmente generar una aceptación del tratamiento y del seguimiento en los pacientes, debido a que definitivamente la duración del tratamiento y la toxicidad potencial de estos fármacos, el paciente tiene que ser consciente de que esto implica un seguimiento muy estrecho y que en algunos casos puede ser un seguimiento prolongado por algunos años. Y con base a esto, los pacientes tienen que estar enterados de qué efectos adversos se pueden desprender de este tipo de terapias y cómo debe ser el manejo a partir de este equipo que está alrededor del paciente en una manera integral para ayudarle a que estos efectos adversos se puedan atenuar y poder generar un impacto que no afecte la calidad de vida de nuestros pacientes. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @ACEendocrino.
y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Cuando nosotros hablamos de los equipos multidisciplinarios, definitivamente la pregunta es, ¿qué es un equipo multidisciplinario? Y un equipo multidisciplinario está definido como una cooperación de diferentes profesionales que son especializados, que en este caso están entrenados en el cuidado del paciente con un carcinoma diferenciado de tiroides avanzado y que es refractario al yodo. ¿Cuál es el principal objetivo de estos equipos multidisciplinarios? Uno de los objetivos más importantes es mejorar la eficiencia en el tratamiento y en el cuidado de los pacientes. Definitivamente los síntomas y los efectos del tratamiento, como lo que es la parte de lo que eso pueda generar en el impacto físico, en el impacto también psicológico, va de acorde a la parte de la carga tumoral y a lo avanzado que esté en la enfermedad. Y esta parte psicosocial hoy en día sí que es importante, sobre todo porque el hecho de muchas veces someter a los pacientes a este tipo de terapias, eso puede generar una serie de situaciones desde el punto de vista emocional que pueden ir en contra de que el efecto y el éxito del tratamiento se pueda alcanzar. Estamos viviendo épocas difíciles, estamos viviendo una pandemia que definitivamente está generando situaciones que afectan la parte mental de nuestros pacientes. Y si fuera de eso, estamos en este momento agregando una terapia que puede también tener, digamos que unos efectos adversos y el paciente no tiene un acompañamiento adecuado para que esto lo podamos mejorar y ayudar a controlar de la mejor forma, obviamente eso iría de la mano en que la posibilidad de que el paciente se retire del tratamiento al no verse con un adecuado acompañamiento sea un acompañamiento fundamental por personas que son capacitadas y que necesitamos para que el paciente esté adherente al manejo que le estemos brindando. ¿Cuál hace parte de este grupo multidisciplinario? En este grupo multidisciplinario, en el manejo de ITK, pueden estar involucrados varias personas, varios profesionales. Puede estar el endocrinólogo, acompañado del oncólogo, puede estar también acompañado médicos que estén entrenados y que conozcan estos fármacos y que conozcan cómo se determinan los efectos adversos y el manejo de los efectos adversos una vez se inician estos tratamientos. Puede haber también una enfermera especializada que sea una enfermera especializada también en el manejo de los ITK y que sirva como ese puente entre lo que es el paciente, la familia y toda la parte del personal médico que está a cargo de todos modos de la parte del manejo del paciente. Y pueden haber otras especialidades diferentes a la parte del endocrinólogo y el oncólogo, como pueden ser los cardiólogos, los dermatólogos, a partir de los efectos adversos que se pueden desprender de algunas de estas moléculas y que van de la mano de que definitivamente estas otras especialidades son importantes tenerlas presentes dentro de la parte del enfoque integral y el acompañamiento que nuestros pacientes requieren. Si nosotros tenemos una enfermera, por ejemplo, especializada que esté dentro de este grupo multidisciplinario, la pregunta es, en algunos grupos, ¿cuáles son las funciones de esta enfermera especializada? Y podemos determinar ese papel en tres aspectos. Uno, en lo que es la parte del manejo de casos, que está basado en lo que es la parte de que la enfermera se encarga de coordinar la familia y a los pacientes en el cuidado de esta patología, que es una patología compleja. Definitivamente también es muy importante el papel inclusive de esta enfermera porque ella puede coordinar el papel y el trabajo del equipo multidisciplinario. Aparece un segundo rol, que es el rol operacional, en el cual la enfermera se encarga de generar que el paciente tenga claro cuáles son las citas con los diferentes médicos del equipo, que esas citas se programen con tiempo y así evitar aplazamientos que retrasen la parte de la evolución y el control estricto que requieren estos pacientes en este caso. Y finalmente la asistencia médica. Y este punto sí que es de suma importancia, ya que esto implica un soporte emocional para el paciente, un soporte también para los familiares después del impacto, una vez el paciente se le haga el diagnóstico y se le inicia el tratamiento. Hay que hacer educación en salud para los pacientes, hay que hacer educación también para lo que es la parte de las familias y es muy importante tener en cuenta todo lo que es la parte de la colaboración con el grupo integral, en lo que es la parte de nutrición y en el acompañamiento por las diversas especialidades que hacen parte de este manejo. Cuando nosotros tenemos este tipo de terapias y los efectos adversos, la pregunta es ¿cómo los vamos a manejar? Definitivamente con el uso de los inhibidores de tirosina, en este caso con los dos que tienen en estudios fase 3 como es sorafenib y lenvatinib, hay unos efectos adversos que están establecidos con cada uno de ellos y pudiéramos nosotros inclusive perfilar cuál pudiera ser, de acuerdo a las comorbilidades del paciente,
el beneficio que una molécula o la otra pudiera tener de acuerdo a cada caso, pero en una forma individual. Vamos a citar algunos de los efectos adversos más comunes que se pueden desprender con estos ITK. Por ejemplo, el síndrome de mano-pie. La frecuencia que se ha encontrado en los ensayos clínicos de este efecto adverso con el uso de sorafenib se presentó en un 76% de los casos versus un 32% de los casos con el uso de lenvatinib. Otro tipo de efectos, digamos que adversos, pueden ser las alteraciones desde el punto de vista cardiovascular y puede ser también el riesgo de que los pacientes puedan desarrollar hipertensión, donde los ensayos clínicos, específicamente hablando de hipertensión, mostraron que se presentó en un mayor porcentaje con lenvatinib en un 69% de los casos y con sorafenib en un 41% de los casos. Pero fuera de esto, los efectos adversos, la lista es larga. Aparecen también la presencia de lesiones en piel, la presencia de artralgias, mialgias, el riesgo de hemorragias, de trombosis venosa o trombosis arteriales, alteraciones desde el punto de vista en la parte del ritmo cardíaco. Hay pacientes que pueden tener prolongación del QT, los efectos gastrointestinales, llámese diarrea, llámese náuseas, y eso definitivamente hace que el panorama nos ayude a establecer qué es lo que está sucediendo con el paciente y con base a cada uno de estos efectos adversos poder instaurar cuál es el manejo apropiado que el paciente requiere para ayudar de esa forma a establecer si el paciente puede continuar con el tratamiento o si se puede hacer alguna titulación con la dosis del medicamento para contrarrestar el efecto adverso en el caso de que se presente. Y es que cuando nosotros hablamos del manejo integral con un grupo multidisciplinario de nuestros pacientes y específicamente lo que es la parte de los efectos adversos, tenemos que tener en cuenta de que no solamente es decir efecto adverso la posibilidad de discontinuar la terapia. Ahí es donde juega un papel importante establecer cuál es el grado en la cual se está presentando ese efecto adverso para con base a esto poder establecer finalmente si el paciente puede o no continuar con la parte del manejo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con el uso de sorafenib, los ensayos clínicos han mostrado de que cuando nosotros hablábamos del efecto que era el síndrome de mano a pie como efecto adverso, definitivamente digamos que lo que generó este efecto adverso para que finalmente hubiera una interrupción de esta terapia fue en un 26% de los pacientes. La titulación del medicamento o reducción de la dosis cuando aparece el síndrome de mano-pie se dio en el ensayo clínico, en este caso en Decision, en el 33.8% y la discontinuación de la medicación se dio en el 5.3% de los casos. Y es que tener con sorafenib, por ejemplo, un efecto adverso como el síndrome de mano-pie, lo más importante es establecer el grado en el cual este efecto adverso se está presentando. No es lo mismo tener un grado 1 en el cual hay eritema, molestias, en el cual en este tipo de situaciones se puede hacer un manejo tópico de este tipo, digamos que de situaciones y no justificarían modificar el sorafenib. Ya cuando hay grado 2 aparecen eritemas intensos, hinchazón, puede haber algunas manifestaciones como síntomas para flexionar la articulación y ahí sí justificaría en el grado 2 empezar a titular el medicamento con respecto a la dosis, generando una reducción del 50%, o sea, llevándolo a una dosis de 400 miligramos al día. Y cuando ya aparecen los efectos adversos grado 3, que es la presencia de ampollas o úlceras dolorosas o que el paciente definitivamente ya entra en una incapacidad para caminar, ahí en ese tipo de escenarios, lo mismo que los escenarios grado 4, cuando hay necrosis cutánea, se recomienda la suspensión del inhibidor de tirosina quinasa. ¿Cuál es el mensaje final? El uso de este tipo de terapias son terapias que requieren un acompañamiento de grupos entrenados. Grupos que tengan experiencia dentro de lo que es la parte del manejo de estos fármacos y grupos en los cuales haya una comunicación permanente entre los profesionales que haya en este grupo alrededor del paciente. Si nosotros le brindamos al paciente esta seguridad, si le brindamos en este momento al paciente este acompañamiento, eso va a ayudar a que definitivamente el paciente tenga más confianza y se sienta más adherente a una terapia que sabemos que no deja de ser nociva, pero que si se maneja en una forma adecuada, puede ayudar a que haya una continuidad en el manejo y con base a esto poder impactar en lo que nos han mostrado los ensayos clínicos, que es en la supervivencia libre de progresión cuando estamos en el escenario de estos carcinomas que son refractarios al yodo y que la terapia sistémica, una vez veamos que el paciente se perfila para ellas, está verdaderamente indicada. Muchísimas gracias por este espacio y que tengan todos un feliz día. Si desea informar o reportar un efecto adverso o una queja de calidad asociada a un producto Bayer, por favor, póngase en contacto con su visitador médico o MSL de Bayer o dirija sus comentarios a la página web
www.bayer.com. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.